privadas, y ha venido llamando la atención sobre el impacto que tiene esto sobre el precio, sobre el costo de vida en Costa Rica, el precio de los bienes y servicios. Entonces, la OCDE pues, ha planteado la necesidad de que se transparente de manera absoluta todos esos sectores en los cuales hay limitaciones a la competencia, que se transparente y que la sociedad sepa cuáles son las limitaciones que tiene la competencia, cuál es el impacto que está teniendo, que se comparen precios con otros países donde hay escenarios de mayor competencia, y que bueno, si con esa información a la mano la sociedad costarricense considera que está correcto continuar trabajando bajo esos modelos, pues lo que la OCDE dice es decisión de ustedes, decisión política, decisión económica de Costa Rica. Pero la recomendación de ellos es que nosotros entremos en un proceso donde se fortalezca mucho la autoridad de competencia. Hay una autoridad de competencia con mucho poder para comenzar a trabajar en atender, en conocer, en transparentar y eventualmente en implementar regulación que revierta las concentraciones y las limitaciones de mercado que hay en las diferentes áreas. Y aquí ellos son muy verbales, digamos, en plantear que prácticamente el 40% de los sectores de la economía costarricense, si uno los ve por la matriz insumo-producto, tienen excepciones o están totalmente fuera y tienen ley especial que no les aplica la ley de competencia, o tienen excepciones a la ley de competencia, y por lo tanto, pues la opinión de la OCDE es que es excesiva y que esto está causando un impacto negativo en el costo de vida en Costa Rica, y por supuesto, pues las personas de menor ingreso tienen el mayor impacto. Ese 40% de los sectores de la economía, don Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, ¿cuál es ese 40% de sectores de la economía que tienen excepciones a la ley de competencia o a las que no se les aplica la competencia? ¿Cuáles son esos sectores estratégicos sobre los cuales se están pidiendo que tienen que estar en competencia? Mire, a ver, sin ser exhaustivo, porque de memoria probablemente me pueden faltar algunos, pero estamos hablando, comencemos por el sector financiero. En el sector financiero hay una serie de regulaciones y excepciones que no están sobre la Ley General de Competencia, sino en leyes particulares. Hay excepciones en materia de telecomunicaciones también, donde igual hay una regulación separada y inclusive un regulador separado, como sucede también en finanzas, en la parte financiera. Entonces ahí hay una serie de retos importantes. Luego en distribución, en algunas áreas como arroz, sabemos que este es un tema ampliamente discutido, donde hay estudios de muchas organizaciones. Sabemos que en transporte hay diferentes hay subsectores que tienen regulaciones. Evidentemente electricidad es un sector que tiene las mismas características. Luego pues hay una serie de otros sectores que se están planteando: distribución de combustibles, alcohol. Hay una serie de anotaciones, digamos, también en sectores que tienen que ver con educación, que es un sector muy regulado. Tenemos algunos otros retos en algunos sectores como agroquímicos, pesticidas, medicamentos, en fin, hay una lista y hay de hecho un compromiso del país de que entre ahora y el año 2020 vamos a conducir estudios para transparentar las condiciones de competencia en esos 20 y pico de sectores que en este momento se han identificado como sectores que tienen excepciones o exclusiones en la ley de competencia, y evidentemente pues esto está ligado a la aprobación de un proyecto de ley que ha venido mejorándose, que está en la corriente legislativa y que esencialmente propone la creación independiente, con protección, con un presupuesto adecuado, con autonomía técnica y administrativa, de una autoridad de competencia que tenga, digamos, las garras y dientes, como dice el secretario general de la OCDE,
para trabajar en la conducción de estos procesos y luego eventualmente pues en abrir una discusión y poder implementar las mejoras que puedan salir de ese proceso y las decisiones que de ahí se toman. Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, nos gustaría que precisaran el tema de educación, porque tenemos entendido que una de las solicitudes de la OCDE fue incluir dentro de la inversión en educación del país los recursos que se utilizan de parte del Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, y también la red de cuido, y que esto para cumplir el 8% del PIB en educación. Y esta es una pregunta, y la consulta sería, dice usted que el informe son recomendaciones de la OCDE, pero si el país decide por razones, país de debate nacional, por ejemplo, excluir uno de estos sectores de este proceso que usted llama transparentar o apertura para la competencia, ¿qué significaría esto? Que el país, usted dice que son sugerencias, pero ¿significa esto que el país perdería posibilidades de ingresar a la OCDE? Bien, sobre la primera pregunta, en cuanto a la educación, la OCDE lo que ha planteado, y creo que no es un hallazgo único de la OCDE, pues es que Costa Rica tiene la inversión en educación como porcentaje del PIB más alta en todos los países de la OCDE, incluida Noruega. Tenemos una inversión en educación más alta que Noruega, que es, digamos, el país ícono en el mundo OCDE en materia de educación. Sin embargo, los resultados que ya se han medido, por ejemplo, a través de la prueba PISA, esos resultados son muy deficientes, nos ponen no en el frente, sino en la cola de la OCDE, y por lo tanto nos dice hay un problema importante en efectividad y en calidad del gasto o de la inversión que estamos haciendo en educación. Ese es el primer tema. Segundo tema es que la OCDE en su metodología incluye la educación terciaria, o sea, lo que hace el INA, como parte de la inversión en educación de los países. En el caso de Costa Rica, si a la inversión que ya estamos haciendo como porcentaje del PIB le incorporamos esto, ¿verdad? Pues evidentemente es todavía más alta de lo que los países OCDE tienen. Recordemos que nosotros todavía no estamos midiendo algunos otros elementos en educación. Medimos con las pruebas PISA el desempeño de los estudiantes en ciertas áreas, pero no se están midiendo a los profesores todavía, no se está midiendo la educación terciaria. Hay una serie de otros instrumentos que la OCDE tiene para medir la calidad que nosotros todavía no hemos aplicado. El otro elemento que la OCDE plantea es que también en los países OCDE, como parte de su metodología, las redes de cuidado son las etapas tempranas de escolarización de los niños y hay una correlación que la OCDE ha planteado entre inicio muy temprano de la escolarización y resultados en las pruebas PISA y resultados en la calidad de la educación. De ahí que la OCDE ha planteado que Costa Rica debe adelantar y debe integrar a los niños a la educación tan temprano como sea posible. Ya sabemos que el Ministerio de Educación ha hecho la iniciativa de, a partir del año entrante, colocar la educación preescolar como obligatoria. Es una cosa que Costa Rica no tenía, es un gran avance que el Ministerio de Educación ha desarrollado en estos últimos años. Entonces, siendo la red de cuidado el instrumento para la incorporación temprana de los niños al sistema educativo, lo que la OCDE nos dice es que esa red de cuidado debe ser vista de esa forma y por lo tanto debe ser integrada en la lógica del sistema educativo y por lo tanto esa inversión que el país hace ahí también para la metodología de la OCDE cuenta y sugiere que el país la desarrolle o la incorpore a la medición que tiene en materia de inversión en educación. La OCDE básicamente nos plantea que la educación es una de las áreas más críticas en este momento para que Costa Rica acelere su desarrollo y es una de las áreas más críticas además para que la fuerza laboral y las condiciones de oportunidad que tiene nuestra población puedan ser mejoradas y puedan ser aumentadas para todos. Una última consulta, ministro de Comercio Exterior. Quería plantearle, avala, es cierto, el secretario de la OCDE, de este grupo de naciones al cual Costa Rica quiere pertenecer, las reformas fiscales o las medidas fiscales que Costa Rica está proponiendo en la Asamblea Legislativa? Sí, señora. Déjeme tal vez redondear un último elemento que no le contesté de la pregunta anterior y es sobre
qué tan obligatorias, entre comillas, son las reformas en materia de competencia para entrar a la OCDE, para ser admitidos a la OCDE. La respuesta es no. O sea, lo que en este momento es una condición que nosotros hemos comprometido como país con la OCDE es la reforma, la aprobación al proyecto de ley de competencia que está en la Asamblea Legislativa. Ese es en este momento el compromiso, o sea, tener una autoridad de competencia que sea independiente, autónoma, que tenga las protecciones, los recursos y las capacidades para acometer los trabajos en materia de competencia. Si a partir de ahí esa autoridad de competencia funciona, hacemos los estudios, transparentamos lo que hay que transparentar y queremos seguir como estemos, es una decisión de Costa Rica. Eso es el punto que la OCDE lo ha planteado. Lo que ellos dicen es una mala decisión de Costa Rica, pero esa es la opinión de la OCDE, ¿verdad? En todo caso, el país es soberano de decir estos 4, 5, 6, 10 sectores queremos mantenerlos como están, no queremos hacer ninguna apertura, ninguna acción para que haya más competencia en los sectores, queremos que queden así. Bueno, habrá alguna crítica, habrá referencias a eso en futuros estudios, pero eso no es en este momento una condición para que el país entre a la OCDE. Respecto del tema fiscal que usted me pregunta, la respuesta es sí. De hecho, el secretario general, y lo dice el informe, lo han dicho los expertos, lo que plantean es que es impostergable, que Costa Rica está en este momento, en el último momento posible, para tomar decisiones antes de entrar en un proceso donde esas decisiones eventualmente ya no puedan ser tomadas ni en orden ni en una lógica todavía constructiva. Ellos lo que plantean es, bueno, estamos llegando al 50% de peso relativo del PIB, de la deuda sobre el PIB, la mitad del déficit que tenemos en este momento es pago de intereses, nos estamos teniendo que endeudar para gastar lo más básico, que es el pago de salarios de los funcionarios públicos, y por lo tanto estamos en un camino en el cual esto no es sostenible. La reforma que está en este momento es una reforma que, con lo que ya se ha implementado, más lo que está puesto en la reforma legislativa, ¿verdad?, nos puede estar dando probablemente alrededor de un 2% o 2.1% del PIB, ¿verdad? Ellos lo que dicen es, bueno, deberíamos llegar a un 3% del PIB en este momento para estabilizar básicamente la deuda, que la deuda no siga creciendo. Y luego debería haber una serie de medidas por el lado del gasto, sobre todo para mejorar la situación. Pero el mensaje ha sido contundente en que la reforma que está en este momento es lo mínimo que el país debería hacer para estabilizar y que probablemente hace falta un poquito más para ir al siguiente nivel y comenzar a revertir el proceso de deterioro que hemos tenido y comenzar a bajar la participación de la deuda o el peso de la deuda sobre nuestra economía. Hay un indicador que la OCDE plantea que es un indicador muy interesante, que nosotros no lo habíamos todavía analizado a fondo y que tiene que ver con la relación entre el peso de la deuda y los ingresos del gobierno. Estamos hablando de que la deuda nuestra más o menos consume 3 años de ingresos de gobierno. O sea, si la fuéramos a pagar, tendríamos que dedicar el 100% de la recaudación fiscal que el gobierno tiene solo a pagar deuda por 3 años. Eso es de las tasas más altas que tiene la OCDE entre sus países. Y es otro indicador, digamos, que demuestra la urgencia de acometer este tema de una forma seria y pronta. Muchísimas gracias, Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior. Ya están acá en la mesa de la revista Otón Solís, diputado, y Melvin Garita, economista. Buenos días, gracias por acompañarnos. A grandes rasgos, dice Alexander Mora, la OCDE apoya las medidas fiscales que se están tomando desde la Asamblea Legislativa y también habla de transparentar y abrir la competencia a algunos sectores como electricidad, combustibles y otros. Tal vez la lectura que ustedes hacen, 40% exactamente, la lectura que ustedes hacen de esto que acaba de decir el ministro de Comercio Exterior, don Otón Solís. Buenos días. Buenos días. Hay que tomar nota de lo que está diciendo la OECD. Hoy la OECD pone condiciones de ingreso pocas. La mayoría, como dice el ministro, parece que son recomendaciones. El país debe saber que en el momento en que nosotros
tengamos que recurrir a los organismos financieros internacionales para financiar, por ejemplo, evitar una devaluación resultante del déficit fiscal, esas recomendaciones se convierten en condiciones. Hoy en día, los órganos externos con que negociamos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los tesoros de los países que nos ayudan o nos pueden prestar dinero, la OECD, que conforma muchos de los mismos protagonistas, hace recomendaciones. Acaba de estar el fondo, en diciembre dejó un análisis profundo sobre el sector financiero y dice reformas que deberían hacerse, porque no tienen el músculo para exigirnos como en momentos de crisis económica sí lo tienen, y Costa Rica debe saberlo. Ahí hay recomendaciones que mencionó o insinúa don Alexander, que significarían, por ejemplo, hacerle un daño tremendo a la banca del Estado, que significarían reducir el presupuesto para las universidades y para la educación, porque la recomendación de que para el 8% del PIB destinado a educación se considere el INA y la red de cuido y todo lo que es este tipo de presupuestos, significa entonces que ya para llegar al 8 hay que gastar menos en lo que hoy se considera educación, que es la educación secundaria, primaria y las universidades. La recomendación para abrir el monopolio de electricidad o para profundizar la apertura en telecomunicaciones, me refiero a los temas que mencionó don Alexander. Eso que hoy son recomendaciones es porque no tienen el músculo, porque nosotros no necesitamos de abrumadoramente de crédito externo como lo hemos necesitado en otros momentos, y por eso es que urge aprobar el plan fiscal. Urge aprobar el plan fiscal para evitar que nosotros una vez más tengamos que estar en una situación, un dilema terrible. O aceptamos una inflación y aceptamos una devaluación tremenda, desempleo, aceptamos privatizar, abrir y romper monopolios, aceptamos esas cosas, o aceptamos crédito externo a cambio de abrir y romper monopolios, es decir, privatizaciones. Y yo siento que hay gente que no lo entiende. Yo entiendo que la derecha de este país, lo entiendo, que Antonio Álvarez, Otto Guevara, algunos sectores empresariales, no todos, estén opuestos a la reforma, porque a ellos les sirve que el Estado quiebre para justificar privatizaciones, aperturas, despidos de empleados públicos, gastar menos en educación. Lo que no comprendo es los grupos progresistas, los que somos medio estatistas, y los grupos sindicales del sector público, algunos líderes, que no entiendan que estamos a tiempo, si se aprueba la reforma fiscal, ojalá un poquito más fuerte que la que está ahí, podemos evitar terminar en los regazos de los organismos financieros internacionales, obedeciendo todo, porque va a ser la única manera de que nos den recursos para evitar la debacle macroeconómica. Pero nos los van a dar a cambio de un modelo de desarrollo que profundiza el neoliberalismo, que estos sectores rechazan y que yo también rechazo en sus extremos. Entonces, esa es la ecuación y el dilema en que estamos. Hoy día el fondo recomienda, la OECD recomienda, todo eso será obligatorio cuando necesitemos de su dinero. De préstamos externos. Esa es la opinión de Melvin Garita. Escuchabas al ministro diciendo que sí, que va a implicar regulaciones, que sectores que están en competencia o que están regulados. Bueno, financiero, telecomunicación, el arroz, el transporte, la electricidad, la distribución de combustibles, el alcohol, la educación. Ahí no sé qué punto específicamente será de la educación, lo desconozco. Los agroquímicos, los pesticidas, los medicamentos. ¿Compartir la opinión de Otón Solís? No. Adelante, Sí, Garita. no comparto la opinión de don Otón. De hecho, el énfasis que hace la misma OECD respecto a estos temas es que estos monopolios o oligopolios lo que hacen es que seamos un país más caro, que afecte a las clases, a la clase media y baja de una manera proporcionalmente más negativa, que paguemos el arroz más caro, que tengamos tarifas eléctricas más caras, que tengamos un azúcar caro, por proteger a grupos muy pequeños de personas o familias, y hablamos de grupos muy pequeños, ¿verdad? El tema con estas aperturas es que a la larga el peor, vamos a ver, están
se implementan esta protección a estos productores con la intención de ayudarles a algunos pequeños productores, pero a la larga esas ganancias extras, ese mayor margen de ganancia hace que lo que entren sean grandes empresas, grandes empresarios que se escudan detrás de estas pequeñas familias que representan un pequeño, don Otón, y a la larga, digamos, estos monopolios, sean públicos o privados, lo que terminan es afectando al consumidor. Hay un punto muy importante. El año pasado, a finales del año pasado, el Banco Central Europeo sacó una investigación sobre las reformas estructurales de los países, y básicamente lo que dice es que los países implementan reformas estructurales. ¿Qué es esto que nos está diciendo la OECD? Que tenemos que implementar en dos situaciones: cuando están muy lejos de las mejores prácticas, que las mejores prácticas es esto que nos está señalando la OECD, o en el caso, como decía don Otón, de entran en crisis y las ayudas van a estar condicionadas. Pero esas reformas, estas buenas prácticas, esas sugerencias que hacen, no son, ahora no. Me permite, nada más es una precisión. Usted se fue al fondo del asunto y ahí, claro que diferimos, evidentemente, y yo lo respeto profundamente, pero usted estaría de acuerdo con lo que yo dije, que lo que ahora son recomendaciones con las cuales usted está de acuerdo y respetabilísimo, se convertirían en obligaciones cuando la crisis fiscal se acentúe. Definitivamente. Ok, en eso estamos de acuerdo. Eso es el punto que yo hacía. La otra discusión es... La investigación, digamos, del Banco Central Europeo que estaba comentando es eso. Si los países, los políticos, porque a la larga esto es un tema político, toman decisiones, o cuando las economías, las sociedades están sumamente alejadas de las mejores prácticas y ya la ciudadanía está cansada de que el Estado no le resuelva sus problemas, o cuando entra el Estado en quiebra. Y aquí yo sí quiero hacer mucho énfasis en algo que la OECD señala, y son los últimos vientos de cola. Nosotros estamos a 22 días, un mes, de que la expansión económica actual sea la segunda más larga en la historia estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuestión de 1 año, 2 años para que se dé otra recesión en Estados Unidos. Cuando se presente esa recesión en Estados Unidos, los ingresos del gobierno en Costa Rica van a volver a caer, el gasto, por ser inflexible, va a seguir creciendo hasta el punto donde ya la ecuación explota. Para ponerlo en sencillo, don Otón y el próximo gobierno van a enfrentar esa situación si no se toman medidas efectivas para contener el gasto. Pues ustedes don Otón, van a tener definitivamente que afrontar eso, porque una recesión en los próximos 4 años es prácticamente un hecho. Estamos, como le decía, a mediados del 2019, si esta actual expansión continúa, sería la expansión más longeva en la historia estadounidense. Esta reforma tiene que aprobarse entonces, don Melvin. La reforma, y la OECD dice que la reforma está basándose prácticamente entre un 75% en ingresos y que no está tocando los gastos. Y la recomendación de la OECD hay que tocar los gastos. Un tema que no se ha tocado acá es el tope de las anualidades está siendo siempre a la base, y tenemos que hablar de salarios totales. O sea, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, la planificación, tiene que poder determinar cuánto es que crecen efectivamente los salarios. Y hoy, con la forma de ajuste, y ya lo mencionaba el ministro de Comercio Exterior, el grueso de los gastos es en salarios, y si los salarios no se controlan, ¿cómo crecen? Esto no va a llegar a buen puerto. Sí, en torno a la reforma fiscal. Ahora, Costa Rica quiere ingresar ahí. ¿Vale la pena que Costa Rica ingrese a la OCDE? Si me permiten, ese club de países ricos, ¿cuántos son los que lo conforman? 23, una cosa así. Bueno, ¿verdad? Naciones en su mayoría desarrolladas o bastante... Pero está México también y Chile. Bueno, está México y Chile, está Perú no está, está en la Alianza del Pacífico. Está Colombia en proceso de ingreso, y Lituania y Costa Rica. Bueno, vale la pena, es decir, son sugerencias, pero vale la pena para formar parte de la OCDE entrar en romper el monopolio de lo que queda de telecomunicaciones, el arroz, el transporte, la electricidad, la distribución de combustibles, el alcohol, la educación, agroquímicos, pesticidas, medicamentos. Reitero, en educación no sé cuál es el punto específicamente, que el presupuesto de educación sea medido, no que incluya lo de la red de cuidado y que incluya lo del INA, es decir,
¿vale la pena formar parte de la OSD a cambio de todo ello? ¿Qué piensa Melvin Garín? Para mí sí. ¿Por qué? Porque es un tema de mejores prácticas. Y como les decía, si no las implementamos hoy, en alguna próxima crisis las vamos a tener que implementar, sobre todo en la parte fiscal. Y el tema de educación es muy importante, porque la OECD lo que nos está diciendo es, estamos gastando desproporcionadamente en educación terciaria, cuando en educación primaria y secundaria no estamos invirtiendo lo suficiente para disminuir los niveles de deserción escolar y que la educación efectivamente llegue a la base de la sociedad, y eso genera desigualdad. Ellos lo mencionan. Si nosotros seguimos destinando en educación terciaria, sea universitaria o técnica, o una proporción mucho más alta de la que estamos destinando a las otras áreas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente privilegiando a algunos, a una pequeña parte de la población. No está siendo suficientemente exclusiva a la base general de la sociedad, y eso es lo que nos está diciendo. Ustedes están gastando más en estas áreas, y la red de cuidado, la educación primaria, escuela, colegio, tienen que reforzarse, también hablando en temas de eficiencia de esa educación, para que no se esté presentando lo que hoy estamos viviendo, donde el desempleo de un 60-70% está explicado por personas que no terminaron el colegio. Eso es lo que nos está diciendo la OCDE. Y quizá en eso coincidan muchos sectores, don Melvin Garita, pero me pregunto, ¿vale la pena entregar todo este tema a cambio de pertenecer a la OSD? ¿Qué gana Costa Rica con pertenecer a la OCDE? ¿Qué piensa Otón Solís? Yo primero quiero que se note el acuerdo que tenemos aquí, a pesar de tener una visión diferente. Don Melvin es más, digamos, pro privatizar. Es que a mí sí me sorprendió, decir, ya ahora sí se mostró qué es lo que la OCDE nos está pidiendo, ¿verdad? Y alguien podría decir casi que esto es como un tratado de libre comercio nuevo, ¿verdad? ¿O no es así? Son reformas estructurales que en Latinoamérica no nos gustan. Nosotros somos ¿verdad? Es muy fuerte. Yo. Son muy fuertes. Perdón, Otón Solís. O sea, yo quiero que los empleados públicos noten lo que estamos llegando de acuerdo, don Melvin. Difiriendo ideológicamente, don Melvin y yo lo respeto profundamente, digamos, va en la ruta de lo que aquí llamamos neoliberalismo. Para don Melvin seguro voy más en la ruta de lo que se llamaría progresismo, qué sé yo. Pero los dos estamos de acuerdo, estando yo en desacuerdo con algunas de las propuestas de la OECD y él de acuerdo en todas. Los dos estamos de acuerdo que lo que hoy es recomendación va a ser obligación cuando la crisis fiscal se acentúe, y entonces sí tengamos que hincarnos y ya no dialogar con el Fondo Monetario Internacional, con la OECD, sino escuchar sus condiciones a cambio de que nos den créditos externos para evitar la debacle inflacionaria de desempleo que ocurrió aquí a inicios de los 80, parecida a lo que ocurrió. Y eso es muy importante, porque yo veo que hay aquí un cortoplacismo y una irresponsabilidad, una falta de análisis de algunos líderes sindicales del sector público cuando no quieren este plan fiscal. Y cuando hay una guerra contra personas como este servidor, porque propongo que las anualidades no pasen del 1.94%, porque ya eso es sobre el incremento salarial real de los trabajadores. Entonces, pero vamos a la pregunta suya, doña Laura, ¿vale la pena entrar a la OECD? Yo tengo un gran interés de que entremos a la OECD, de que doña Laura Chinchilla anunció al inicio de conversaciones. Yo felicité, porque nosotros debemos pasar de compararnos con países mucho más subdesarrollados que nosotros y sentir satisfacción, y por lo tanto no tener una motivación suficiente para hacer las reformas que hay que hacer en este país, a pasar a compararnos con los países cuyos estándares queremos llegar a tener. Entonces comparémonos con aquello a lo cual aspiramos, seamos aspiracionales, y ahí nos vamos a dar cuenta que nos falta mucho para justificar el orgullillo y la autocomplacencia que a veces tenemos aquí, autocomplacencia que se convierte en enemigo de algunos cambios importantes que hay que hacer en Costa Rica, y que cuando uno los propone, pues le dan todo tipo de calificativos. Entonces, pero claro, hay propuestas, y ahí doña Laura, claro que a mí no me gustan para nada. Digamos, la condición esta de la Comisión de la Competencia me encanta. Yo creo que ya el MEIC tiene herramientas para entrarle a algunos monopolios y prácticas monopsonísticas privadas terribles. Algunas grandes cadenas de supermercados están maltratando aquí al agricultor.
y al pequeño empresario que produce un producto ahí agroindustrial, le ponen 1000 condiciones para poder vender en su stand. Y como son tan importantes ante el consumidor, proporcionalmente, pues sucumben los consumidores. Vean lo que pasa en el mercado de cemento, 2 empresas dueñas del mercado. Hay que poner coto a ese precio y el MEC no lo hace y tiene herramientas para poder un precio máximo. La competencia que abrió este gobierno es extraordinaria, pero cuesta mucho que entre la competencia. Entonces, en otros mercados hay que regular precios. A veces la apertura comercial, la baja de los aranceles no se traduce en beneficio para el consumidor porque los importadores son muy pocos, son 2 o 3 y entonces se ponen de acuerdo y la rebaja arancelaria se traduce en beneficios para el importador, no para el consumidor. Lo que ocurre con tarjetas de crédito, donde desgraciadamente los bancos del Estado con BAC San José se unen para cobrar tasas de interés ayotistas, elevadísimas al que tiene las deudas de tarjeta y no pagó en el mes, y para cobrarle a los comerciantes. Tienen un sistema en que al comerciante grande, al que es buen mercado, digamos a Walmart, le cobran una comisión bajísima por cada vez que se pasa la tarjeta de crédito, mientras que hay microempresarios, empresarios pequeños que les cobran 5 y más %, y los bancos del Estado, para ganar más plata, mucha de la cual va a los empleados del banco, no pelean contra eso, es decir, y el MEC no le entra a eso. Vea usted lo que hacen los vendedores de electrodomésticos a plazo, donde anuncian la cuota mensual para tentar a la gente a endeudarse, no anuncian la tasa de interés, y hay tasas de interés de hasta el 62%, lo que significa que como en 1 año y 8 meses usted pagó otra vez el producto. Y eso hay que regularlo. La ley de promoción de la competencia ya dice que la tasa de interés tiene que estar en un número grande, no la cuota. Entonces ahí hay que entrarle, y tal vez con una comisión de la competencia más fuerte se pueda avanzar en ese terreno, pero en otras cosas, claro, yo no comparto, por ejemplo, una propuesta que hace la OECD, que no la mencionó el ministro, de darle garantía de depósitos a la banca privada, lo cual significaría que todo el mercado de intermediación bancaria, que es una de las actividades más redituables, que da más ganancias y que ha concentrado más la riqueza en el mundo, pase a la banca privada. Yo con eso me opondré a muerte. Bueno, pero entonces si son sugerencias que pueden convertirse en imposiciones finalmente, por eso preguntaba, ¿vale la pena? ¿Perdemos o ganamos, o es mejor que estas reformas se discutan en otro plano? Yo no resumiría como lo quiere resumir don Otón a un tema de políticas socialistas o políticas liberales. Yo lo hablaría de buenas, hablaría de buena economía, buena y mala economía. Vamos a ver, mejores prácticas. Si ustedes hoy entran para trabajar y usted va a ser la directora de este canal y usted va a ser el editor en jefe, no es posible que ustedes, si entren hoy sin haber trabajado hoy en un solo día en el sector público, entren ganando 1/3 de lo que gana, no sé, el señor que nos abre la puerta. Y eso ocurre. ¿Por qué? Porque simplemente el salario público, que es el grueso del problema fiscal, y eso los sindicatos tienen que entenderlo, don Otón lo dice, hay responsabilidad. Ustedes tienen similitudes. Sí, el tema es que son buenas prácticas, claro. O sea, a eso es lo que quería, son buenas prácticas y hay que implementarlas, porque esas cosas no se sostienen, se pueden sostener por un tiempo, en el corto plazo. Un año, 2, 3, 5, a nosotros nos ha durado un poco más, pero ya llegó el momento donde Melvin, ya esto nos ha durado porque las tasas de interés internacionales, ¿verdad?, han sido bajísimas, hemos tenido ese dividendo, un montón de condiciones que han favorecido. Había muchas distorsiones anteriormente en nuestra economía donde permitían que eso se escondiera debajo de la mesa, los niveles de inflación sumamente altos, donde aumentar el 3 o 5% a alguien no era mucho porque era más o menos lo que pasaba en el sector privado, pero al final, al normalizarnos, al empezar a hacer las cosas bien en materia monetaria, todas estas cosas salieron a la luz. ¿Y cuál es el punto? O sea, nosotros tenemos que aspirar a hacer las cosas bien. Como tenemos gente muy buena en el sector privado que trabaja en transnacionales y hace las cosas de tú a tú con las personas mejor calificadas alrededor del mundo, también lo tenemos que hacer en todos los otros sectores. Estos estudios de la OECD, y esto hay que tenerlo claro, don Otón lo pudo haber vivido mucho más claro en los 80,
estos estudios, una buena parte de los estudios, lo han hecho profesionales de Costa Rica, profesionales de primer nivel que están acá, tienen la revisión de la OECD donde se dan sus recomendaciones y demás. O sea, esto no es una imposición tampoco, eso simplemente es hacer buena economía, ver cuáles son las reformas que se tienen que implementar en la sociedad costarricense para que empecemos a caminar. ¿Y caminar para qué? Y eso es importante, para dar el paso al desarrollo. Porque ya seguimos en ese nadadito de perro y seguimos como un país en desarrollo y podemos llegar a ser un país rico. Se nos ha acabado el tiempo. Habrá que ver si no se cumple alguna de ellas y nos dejan entrar a la OCDE. Y también se nos quedó fuera el tema de la evasión fiscal, que también es un tema importante. Muchas gracias, Melvin Garita, muchas gracias, doctor Solís. Y Alexander Mora, ministro de Comercio. Ministro de Comercio. Vamos a una pausa para abordar otro de los